el campo, el concepto de campo tiene una modificación del espacio. Una modificación del espacio, tal que si quito una carga de prueba, que es en la que veo que eso ocurre, experimentando una fuerza eléctrica, la quito. El hecho de que esa carga todavía existe acá en el medio y no la alcanzo a ver porque ya quité esa carga de prueba, sigue existiendo esa modificación del espacio. Esa modificación del espacio se llama campo eléctrico. Entonces, dale por favor. Ese campo va a estar generado ¿por quién? Por la presencia de una carga en el espacio. Esa modificación del espacio se llama ¿quién? Campo eléctrico. Es una modificación vectorial, va a depender punto a punto donde estén ubicados. Si multiplicamos por la carga, le ponemos una carga de prueba acá, ella experimentar una fuerza eléctrica debido a que esta carga está interactuando con este campo. Si las cargas son positivas, las líneas de campo salen de la fuente. Si son negativas, entran a la carga. Entonces, vimos hasta hace una semana formas de calcular campo eléctrico de una carga puntual, de muchas cargas puntuales que se llama una configuración discreta. En este caso se trabajan por parejas, cada uno por separado, carga punto, carga punto, carga punto, al final las sumo todas. Y eso se llama superposición. Están los otros tipos de carga que son las continuas, hay lineales, superficiales y volumétricas, están los casos de cada una de ellas. Y cómo calcular la densidad de carga. Carga total sobre longitud total o en formas diferenciales. Y van a tener siempre la misma densidad de carga. Características de esto, al igual que calculábamos campos para una carga puntual, para una carga continua lo que hacemos es... Sí. Camilo, ya se pasa. No se está volviendo. Ya. Lo que hago es, ¿quién? Tomar diferenciales de carga, por lo tanto va a tener diferenciales de campo, y el campo total es la suma de ¿quién? De todos los diferenciales de carga, los efectos de todos los diferenciales de carga. Dale, por favor. Las líneas de campo tienen una característica y es que si son positivas salen de la fuente, si son negativas entran a la fuente. Las líneas de campo nunca se cruzan y siempre van a ir de más a menos. Por favor, el siguiente. Entonces, vamos a concentrarnos en este momento para calcular campos eléctricos de distribuciones continuas. La única distribución continua que calculamos campo, ¿cuál era? Por integrales, ¿cuál calculamos? La línea y ¿qué otra? Y un anillo. Pero a la línea le hicimos trampa. La calculamos sobre a lo largo, o sea, por el mismo largo del hilo, pero no sobre el hilo. Hoy lo vamos a hacer no a lo largo, sino alrededor del hilo. ¿Cómo sería ese campo? Y para eso vamos a usar Gauss entonces. Formas de calcular campo, por definición o por Gauss, que es lo que vamos a ver hoy. Y Gauss aplica para distribuciones altamente simétricas. Eso lo copié por acá, dale por favor. Entonces, acá, ¿a qué nos vamos? Todas las distribuciones continuas tienen una particularidad, espero la hayan apuntado a la última clase, y era que ¿qué? Todas las líneas de campo de las distribuciones de carga van a ser perpendiculares a la fuente. ¿Se acuerdan de eso? Lo copiamos, ¿cierto? Esa es la clave. Eso es fundamental. Y todo eso es de quién? De simetría. Y ahorita lo vamos a mostrar acá con los juguetes. ¿Qué más? El juguete es tuyo. No, sí, pero Camilo. Diego, yo soy el eléctrico. Cortámele acá. Bajar solamente la parte lineal. Gracias. Listo. Venga, eso lo coge la policía de Francia. Si es que me comen. Bueno, la siguiente, por favor. No, eso es una herramienta para... No, pero es una Para los herramienta. objetos de la calle. Yo lo voy a decir porque ¿sabes que pues. esta navajita? Ah, y he parado más tiempo para en la calle. Claro, ay. ¿Es en serio? Yo soy eléctrico y eso sirve mucho. Bueno, vimos el concepto de flujo la clase pasada. Eléctrico, una cuchilla hace mal. Entonces, No. vimos el concepto de flujo a través de quién? De
líneas de corriente que llevan una velocidad atravesada en un área, vemos que el flujo máximo era cuando la velocidad era paralela al vector área que estaba atravesando, ¿cierto? Luego lo definimos como el producto punto, y eso se veía como un producto punto de dos vectores que era igual a la magnitud de ambos por el coseno del ángulo que ellos forman. Y si aplicábamos eso en vez de vectores velocidad, poníamos vectores campo, entonces definimos el campo eléctrico, eso fue todo. Por analogía lo definimos. Y el campo eléctrico, en este caso, van a reemplazar las líneas de velocidad. Vamos a tener que líneas de campo eléctrico atravesando un área, y eso se llama flujo eléctrico. Particularidad de todo esto, teníamos lo siguiente: dependiendo del ángulo, entonces, cuando el ángulo es 0 entre el campo y el área, el vector área, el flujo es máximo. Cuando se empieza a formar un ángulo, el flujo disminuye. Y cuando el ángulo es 90, el flujo es 0. Vale, por favor, hicimos un ejercicio de la clase pasada. Y acá, no me quedó animada, pero tiene todo lo que necesito que diga. El flujo eléctrico es proporcional a las líneas de campo que atraviesan una superficie. ¿Listo? Entonces, ese flujo va a ser proporcional a las líneas de campo que lo atraviesan. Importantísimo es que si el campo es uniforme y forma un ángulo con la normal de esta superficie, el flujo se calcula de la siguiente manera, con el ángulo que forman. Pero miren acá, si el campo eléctrico es uniforme, entonces ¿qué pasa si no es uniforme? ¿Cómo se calcula? ¿No es uniforme? Si no es uniforme, Hay que calcular por integrales. por integrales. O sea, por diferenciales. Ya lo entendí. Dale, por favor. Y entonces da la parte que sigue. Es esta. Si el flujo eléctrico a través de una superficie del campo no es necesariamente uniforme, el flujo se calcula a través de la integral. Porque como esto ya no es uniforme, entonces si el campo no es uniforme, él va a estar variando. El área también va a estar dependiendo de un radio. Entonces, el área por acá tiene esa dirección, pero por acá tiene esa dirección. Entonces, este ángulo va a estar cambiando. Por lo tanto, eso tiene que ir acá en la integral. Si el ángulo cambia, no puede hacer el cálculo como lo hicimos la semana pasada, sino que no, hay que meterlo en la integral. Hay que sacar la relación. Y les voy a poner uno en el taller. Pero esta es la solución en el libro, entonces yo les digo, es un ejemplo de tal libro y ahí ustedes van y revisan para que miren bien cómo se hace. ¿Vale? Por favor. Y al final entonces llegamos a que la ley de Gauss establece que el flujo neto que pasa a través de una superficie cerrada es igual a ¿quién? A la carga encerrada dividida entre ¿quién? Epsilon sub 0. Lo hicimos la clase pasada. ¿Y hacer quién? Este ejemplo, ¿se acuerdan? Hicimos este ejemplo, lo calculamos, después dividimos por el epsilon sub 0 y nada, y era que había que multiplicar. Lo hicieron algebraicamente y llegamos a que el flujo era igual a ¿quién? La carga encerrada sobre el epsilon sub 0. ¿De acuerdo? Y eso se llama la ley de Gauss. Entonces, sin importar la forma de la superficie, lo que me interesa es que la carga encerrada sobre el epsilon sub 0 es el flujo a través de la superficie cerrada. Cuando la superficie es cerrada, el vector área apunta ¿para dónde? Siempre para afuera. Y perpendicular a la superficie. Por favor. Ahora, siguiendo eso, ¿qué pasa si tengo un dipolo eléctrico? O sea, una carga más y una carga menos. Y están encerradas en una gaussiana. ¿Cuánto es el flujo? ¿Ese constante llama? 0. Voy a decir que se lo vimos la clase pasada. Mire que sale de acá y vuelve y entra. Pues si todo lo que sale vuelve y entra, o todo lo que entra vuelve y sale, entonces, ¿cuánto es el flujo? Bueno, entonces, sin importar la forma, la geometría de la gaussiana, ese flujo siempre va a ser igual a ¿quién? La carga encerrada sobre el epsilon sub 0. ¿Cuál es el siguiente? ¿Para qué sirve la ley de Gauss? Ahora sí. Y estas dos son las condiciones para calcular gaussiana. Sirve para calcular campos eléctricos de configuraciones altamente simétricas. Un cilindro, un hilo, una esfera, un plano. Se aplica a todas las altamente simétricas excepto el anillo. Y pedazos de anillos, semianillos, semiaros. Entonces, si vamos a calcular campos para un anillo,
tocó por integral como lo hicimos hasta la clase pasada. Pero si vamos a calcular de un hilo, de una esfera, de un plano, lo hacemos por Gauss. Y para Gauss necesitamos tener estas dos consideraciones. Primera, que yo la acabo de mencionar cuando calculamos el flujo de la clase pasada, es que si el campo eléctrico es uniforme, se ve que hay una simetría. Esa simetría me va a ayudar bastante. Entonces, primero necesito que el campo sea uniforme. ¿En dónde? En la gaussiana. Y segundo, que el ángulo del campo eléctrico con la normal de la superficie sea o paralelo o sea perpendicular. Si es perpendicular, ¿cuánto es el flujo? 0. Y si es paralelo, ¿cuánto es? 1. Máximo. ¿Cierto? Entonces, si tengo un ángulo por ahí cualquiera, no me está sirviendo mucho. O es 0 para que sea coseno de 0 da 1, o que sea 90 y coseno de 90 da 0. Esas son las condiciones. Porque en el anillo no viene a ser, si uno lo... Es muy simétrica, pero no aplica Gauss. No existe una gaussiana para eso. Y es por la siguiente razón. Es como un cilindro. Eso, miren. Entonces, si yo tengo un hilo o un cilindro, ¿cuál es la gaussiana? ¿Qué dijimos? Otro cilindro. ¿Cierto? Que tenga la misma geometría. Si es una esfera no traje, esta misma es una esfera, ¿cuál es la gaussiana? Otra esfera. ¿Cierto? ¿Usted cómo saca un anillo con otro anillo? ¿Cómo hace para cerrar un anillo dentro de otro anillo? No tiene como entonces una gaussiana. Sí. Ese es el objetivo para calcular Gauss. Altamente simétricas, y la clave es, póngale la misma geometría que tiene la configuración de carga y va a cumplir, y con eso garantiza que está cumpliendo esto. Entonces, pasemos a la siguiente. Yo creo que yo sé que el ejemplo. Miren acá, para un hilo tiene geometría cilíndrica, para un plano tiene rectangular. No conseguí cajas para hoy, lo voy a hacer con dos cilindritos la gaussiana. Entonces, se lo imaginan que es plano, que es rectangular. Para una esfera va a quedar de tarea. La mesa es rectangular, profe. Vamos a ver qué le hacemos. Ah, verlo acá. ¿Qué fue? Hágale. Siguiente. Entonces vamos a hacer el ejemplo 1 de la fotocopia de la clase 2.